Muy buenas noches a todos, bienvenidos al show de todos los miércoles. Baruch Hashem, gracias a todo grupo por permitirme llegar a este día, a todos ustedes también. Y le agradezco a todos los que han tenido, han tenido un momento de su tiempo para poder tomar la clase, el shibur de esta noche, que se titula, sí, Envía para ti. ¿Sí? Agradezco a toda mi comunidad hermosa a través de Facebook, mi comunidad virtual, y a todos los que pudieron asistir a través de la plataforma de Zoom. Bueno, y pues vamos entonces aquí. Ok, ahora sí. Así que le damos gracias a Todopoderoso. Sabemos que las cosas están muy calientes, muy, sí, muy extremantes, todo lo que está pasando por Medio Oriente, pero sabemos que Hashem, sí, es el que hace todo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a aprender esta noche, saber que Hakadosh Baruj Hu es el que hace todo, ¿sí? No lo entendemos, ¿sí? Pero todo lo hace Hakadosh Baruj Hu, ¿sí? Él prepara toda la orquesta, ¿sí? Donde vemos eso en Jeremías, cuando Babilonia iba a sitiar a, a Jerusalén, ¿sí? Y vemos que como el pueblo comenzó a hacer, ¿verdad? Hacer lo que era correcto, pues Hashem hizo que el rey Nabucodonosor regresara, pero después que volvieron a hacer lo mismo, entonces Hashem invocó a Babilonia para que atacara a Jerusalén, ¿sí? Así que todo lo que pasa, ¿sí? No es natural, ¿sí? No es la naturaleza, ¿sí? Pensar así sería realmente erróneo. Realmente pensaba así, es una forma de pensar que las cosas no tienen, ¿verdad? Que la naturaleza y el mundo no tiene un creador que controla y maneja, ¿sí? Lo único que Hashem no controla es nuestras elecciones, pero todo lo demás lo controla Hashem, ¿sí? Nuestra elección es saber si queremos ir a la derecha o queremos ir a la izquierda, ¿bien? O queremos ir así, directo. Eso es lo que nosotros, lo demás lo controla Hashem. ¿Sí? Inclusive nosotros podemos planear algo hoy y hacer mañana. Y Hashem decide que mañana va a ser otra cosa a lo que yo había. Por eso a veces nos preguntamos por qué los planes que yo tenía para hoy no salieron como quería. Y eso es porque Hashem tiene el control de. ¿Sí? Si Hashem no cuida la casa, ¿quién la va a cuidar? Porque el hombre no la va a cuidar. El ser humano está pendiente, sí, a sus propios fines, pero realmente no está pendiente a la creación. Así que vemos. Quiero dedicar este shiur primeramente para toda mi Israel, todos los Fayalín, todos los soldados que Hashem los cuide. Sí, alguien me preguntó que qué yo opino de la guerra, yo no opino. No me pregunten cosas que yo opino de la guerra, porque esos son business esos son asuntos de Hashem, ¿sí? Y yo opinar cosas, pues realmente estaría opinando cosas por mí, ¿no? Lo que yo veo, ¿sí? Y realmente todo lo ¿verdad? Lo maneja cada uno. Sabemos que en la vida no podemos vivir de milagros, pero tenemos que creer en ellos, ¿sí? Sabemos que la vida trata de milagros constantemente. Levantarse en la mañana ya es un milagro, ¿sí? Y también quiero dedicar, bueno, antes de este shiur también para, tenemos una, ¿verdad? La señora Lina Lilia, creo que es Ana de Andrea, no sé si me equivoco, ¿no? Si no, pues me disculpan. Déjenme buscar aquí bien porque no quiero decir algo equivocado. Ella está dando a luz, Baruch Hashem. Sí, Moya, ¿sí? Ok, sí, Andrea Moya, que es la hermana, ¿sí? Así que esperemos que Hashem permita que ese umbral, ¿sí? Que ese niño nazca bien, que su madre también esté bien y que ambos estén bien de salud, ¿sí? Y que pueda ver, ¿verdad? Ese niño, o la niña, ¿sí? Crecer, ¿sí? Bajo el temor de cada grupo y bajo los mejores frutos del Señor. Bueno, como le estaba contando, mencionando, la vida trata de milagros. Todo lo que nos sucede y lo que no ha sucedido en la vida ha sido milagro. Cuando salimos
de un lugar a otro es un milagro. Porque si llegamos bien es un milagro. No es porque la casualidad que llegamos bien, o porque tuvimos la suerte de llegar bien. ¿Sí? Si vamos, ¿verdad? Vamos, salimos de un lugar y vemos que el bus o el tren llegó de repente, eso es un milagro. No es porque el bus estaba llegando en ese momento. ¿Sí? Porque si Hashem hubiese querido, el bus no hubiese llegado en ese momento, o el tren no hubiese llegado en ese momento. Que el avión llegó y aterrizó lo más bien, despegó lo más bien, es un milagro. Así que la vida trata de milagros. Por eso no es bueno quejarse. ¿Sí? Así que vemos que en la parashá de esta semana, parashá Shelach Lecha, habla que dice, envía por ti hombres. ¿Sí? Envía por ti hombres para que exploren la tierra de Canaán que yo entrego a los hijos de Israel. Yo, cada jefe de la tribu iban a espiar. No era más nadie. ¿Sí? No era otra persona de la tribu, no, los líderes. ¿Sí? Pero si vamos a mirar algo interesante aquí, Hashem dice, envía por ti. So, aquí vemos que Akadosh Baruj Hu no estaba de acuerdo y se sintió indignado, inclusive que Moshe le preguntara, ¿sí? Para ir a espiar la tierra. Claro, podemos decir, pero había que espiar la tierra como los demás pueblos hacen, y eso fue lo que molestó. Porque el pueblo de Israel no puede compararse a las demás naciones. El pueblo de Israel, ¿sí? Existe por milagro. ¿Sí? Inclusive cuando Abraham Abel fue echado en el horno, fue un milagro que no se quitó. Inclusive Daniel, ¿sí? Cuando estaba en la cueva de los leones, el ángel le cerró la boca y es un milagro. ¿Sí? So, la vida trata completamente de a milagro y eso, por eso hay que agradecerle. Inclusive para beber es un milagro. Que nuestro sistema esté funcionando es un milagro. No es casualidad porque funciona ahí automáticamente, no, es un milagro. Que una persona se sabe el cáncer es un milagro, que se sale de una enfermedad terminal es un milagro. Pero en muchos casos dudamos de esos milagros. Así que vemos que de acuerdo al Ramés podemos decir que las últimas letras que encontramos de la palabra Shelat Lecha envía para ti forman también la palabra Koach, fuerza. ¿Sí? Y si invertimos estas palabras, ¿sí? De Shelah envía tenemos la palabra Halá, Halash, débil. ¿Por qué menciona fuerza de una forma? Y si invertimos la palabra Shelah, que es Halash, menciona débil. Vemos que esto nos enseña que Hashem le dijo a Moshe que al permitirle a los hijos de Israel enviar espías, ¿sí? Para explorar la tierra, estaba debilitando su propia fuerza y las fuerzas del pueblo. No había necesidad de enviar a ningún espía. Inclusive, no iban a ser 40 días. Para espiar la tierra de Am Israel iba a tomar mucho más tiempo. ¿Sí? Mucho más tiempo. Y Hashem lo que hizo fue que acortó para que en 40 días pudieran terminar y regresar. ¿Por qué? Porque Hashem sabía que iban a pecar. Ya Hashem conocía las intenciones que ellos estaban, ¿sí? Porque ellos querían espiar la tierra. Porque tenían dudas. Ellos pensaban que iban a decidir la tierra por su fuerza. Pero al consultar y ahí se fueron, ¿qué? Se fueron debilitando. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en los demás, nos debilitamos. Cuando ponemos la confianza en un médico, en tratamiento, en esto, en lo otro, nos debilitamos. Le pedimos a Chen, ayúdanos, ayúdame en esto, pero enseguida quiero tomar la iniciativa yo y lo quiero hacer. Pues en un momento le pido a cada uno, tengo fuerza, pero quiero hacer las cosas a mi modo, entonces me debilito. ¿Sí?
Entonces, ¿verdad? Si Hashem no hubiese permitido que fueran 40 días, imagínense, hubiésemos pasado, ¿verdad? Nuestros antepasados hubiesen pasado la eternidad en el desierto. Así que vemos que la explicación también reside en que mientras más el pueblo de Israel anduvo por el desierto, se encontraban en un nivel sobrenatural y eran dirigidos de manera milagrosa porque estaban las nubes de gloria que impidían que les llegaran las flechas que las arrojaban en el desierto sin que tuvieran la necesidad de entrar a una. So, cada grupo era que no iba a entregar la tierra a Israel. Inclusive así, rápido. Por eso Hashem dice en los salmos, ¿sí? Que si el pueblo se humilla, ¿sí? Confía también en él. Él entregaría a nuestros enemigos, ¿sí? Sin tener ningún esfuerzo. Pero todo cambió. So, muchas veces nosotros tenemos ahí el milagro. Pero por actuar por nuestros propios puntos, el milagro se va. Decimos claramente, hay que hacer esfuerzo. Muy bien. El esfuerzo es confiar. ¿Qué más esfuerzo? Confiar plenamente. Sabemos que las nubes de gloria están con nosotros. Tuvimos maná. Hashem nos sacó de Egipto. Hubo 10 prodigios, ¿verdad? En Misraim. Nos dio agua de un, ¿verdad? De un lugar que era amargo el agua. Sacó agua de las rocas. El maná caía. La golondrina llegaba. Los animales feroces, ni tan siquiera los peores, pequeñitos, los escorpiones, nada se pasaba del límite. Las tormentas de frío, sí, porque el desierto baja la temperatura muy fuerte, ¿sí? Y esa tormenta de tormenta de tierra, nada de eso, ¿sí? Nada de eso se sentía. Las tormentas no caían, el frío no se sentía, por la mañana era las nubes de gloria, por la noche Hachén calentaba el pueblo, nuestras vestimentas crecían, nuestras sandalias no se gastaban, no había enfermos. ¿Qué más el pueblo quería? Para ver que Akadosh Baruj Hu nos está protegiendo. Pero tenemos tantas dudas. ¿Sabes? Si Hashem realmente me está protegiendo. Pienso que mi vida fue que natural. Llegué hasta hoy por naturaleza. Pero no. Todas las cosas que Hashem ha hecho por nosotros nos ha librado de cosas, de decretos que realmente debieron haber, ¿verdad? Efectuado y él, por su gran misericordia y amor, no lo hace. O sea, cada uno tiene el poder de deshacer una cosa y, ¿no?, decretar una cosa como pasó con, ¿verdad?, con el becerro de oro. Y Moshe, como hizo la tefilá y pidió, el decreto fue, no se cumplió. Hoy en día, ¿verdad? Estamos pasando por muchas situaciones con lo de Irán y Israel y el Medio Oriente, aquello, lo otro. Y muchos están haciendo tefilá y leyendo salmos. Usted sabe que Hashem lo único que quiere es que el pueblo se humille ante él y hagan teshuvá, ¿sí? No que estén solamente leyendo, pues eso es como cuando estábamos en el desierto, ¿sí? En el Mar Rojo, el pueblo comenzó a hacer tefilá y Hashem le dijo a Moshe, ¿qué están haciendo? Sigan, ¿sí? Sigan, tienen que seguir. Si los saqué de Misraín, no los voy a abandonar ahora. Si los saqué hasta aquí, no los voy a abandonar ahora. Necesitas seguir. Pero ¿qué pasó? Cuando estábamos en Misraín, el pueblo estaba así, haciendo tefilá. Cuando salimos de Israel, dejaron de hacer tefilá.
Muy bien, la tefilá es importante, pero si no hay teshuvá, si no hay realmente arrepentimiento, nos vamos a pasar toda la vida haciendo teshuvá. Y Hashem quiere que el pueblo se entienda que necesita humillarse ante él. Todo el mal, toda Israel. Si el pueblo se humillara delante de mí, es verdad, yo sometería a sus enemigos. Pero no, queremos hacer las cosas a nuestro modo, tomar el ejército, coger aviones, ir aquí, ir allá, ¿sí? Pues claramente, Hashem dice, como quieres hacer las cosas a tu modo. No, no me quieres escuchar, no quieres escucharme, no quieres hacer mi voluntad. ¿Quieres hacer tu voluntad? Pues entonces adelante. ¿Qué queremos hacer? Arrepentirnos hoy y mañana vuelve a pecar. Y volvemos a arrepentirnos y volver a pecar. Y volvemos a arrepentirnos y así pasamos, ¿sí? Así parecemos de un balde, ¿sí? De agua, pasa un agua para acá, para acá, ¿sí? Batidora, ¿sí? Ella no quiere eso. Ella quiere que una persona se arrepienta, actúe según el arrepentimiento. No que se pase la vida haciendo teshuvah, 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 teshuvah. ¿Sí? Así que vemos que al enviar espías ¿verdad? Para investigar la Tierra, descendieron de un nivel sobrenatural a un nivel natural. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, ¿sí? Como les mencioné, ellos querían, ¿sí? Pensaban que no, Dios no me va a ayudar. Yo quiero ¿verdad? Golpear la tierra y yo voy a hacer que voy a luchar contra Jericó y contra ahí y contra aquello y contra el otro. Yo ¿verdad? Voy a hacer las cosas yo. Yo no quiero que Hashem intervenga en nada. Y no estoy diciendo que si una persona está enferma vaya al médico, pero el punto es que le dice a Hashem, ¿verdad? Que todos, ¿verdad? Que salga bien, pero después pone la confianza en el médico, el medicamento, no. ¿Sí? El medicamento es que una forma que Hashem va a usar para ayudarme, pero no es el medicamento. ¿Sí? Entonces que el medicamento hace efecto y piensa que el medicamento fue lo que hizo. La naturaleza, no, lo natural, el medicamento me hizo efecto, si me fue lo que tenía. No, fue Hashem. No es el medicamento, no es el médico. ¿Por qué tanto desconfiar de Akadosh Baruj Hu y decir que creemos en él cuando él nos pone a prueba? Todo es contrario, todo es contrario. El clima, ¿verdad? El cambio de clima, la gente piensa que es natural. El cambio de clima aquí, la gente está por loca así, por acá, por allá. El cambio de clima lo que está enviando un mensaje muy general al mundo. Alejarse del mar, humillarse ante Kadosh Baruj Hu, pero el hombre parece que ¿verdad? Le cuesta humillarse. Su orgullo está tan elevado que piensa que se puede salvar a sí mismo. Así que en un primer momento Hashem había planificado entregarle la tierra milagrosamente. Pero ¿qué pasó? Sin embargo, el desear enviar espías demostraron que se apegaban al camino natural, tal como los otros pueblos que enviaban espías antes de salir a enfrentar a sus enemigos. Hashem lo habló claramente, no te asemejarás a las demás naciones, pueblo mío eres, santo debes ser, así como yo soy. Y muchas, ¿verdad? Muchas personas que dicen que son el pueblo de Dios, realmente no, eso es mentira. Hashem solamente eligió a Israel, a la casa de Jacob, pero hay tantas, ¿verdad? Tantas cosas, ¿por qué? Porque la gente no sabe tener el conocimiento.
Solamente el conocimiento es lo que piensan que saben. Si no tienen dada de arriba, no van a tener conocimiento jamás. ¿Sí? Y hay muchas naciones que piensan que es el pueblo de Dios. Bueno, pero el pueblo de su Dios. Pero por lo menos el pueblo de acá los profundos. ¿Y qué pasa con estas naciones? Que ven a un Dios natural, ¿sí? Hombre, ¿sí? Bajo la naturaleza. So, necesitan creer que hay un Dios, ¿sí? Porque realmente no creen que hay un Dios. So, ellos necesitan ver para creer. Y claramente, cualquier persona viene, ¿sí? Y le engaña. Porque eso no es creer. Para mí eso no es emuná. Que hizo prodigio y cosas. Hashem nos advirtió claramente que se levantarán falsos profetas que harán prodigios. Pero le dijo al pueblo de Israel, no creáis a ellos. Son muchas advertencias que a cada grupo lo dicen. ¿Sí? Una persona que piensa, perdón, que no voy a aprender el área porque la luz está muy cara. So, hay muchas cosas que la gente piensa, ¿sí? Creen, ¿verdad? Tienen que ver a una imagen, creer que Dios es un hombre y cosas así para creer que es un Dios. Si no existiera ese hombre, no creerían ni siquiera en el calor profundo. Necesitan ver para creer. Eso no es fe. Es una fe ciega, ¿sí? Sin investigar, sin buscar. ¿Sí? Cada grupo es incorporeo. Imagínese usted la grandeza de Hashem, que no podía, solamente la presencia divina podía estar en una Hamida y va a estar en un cuerpo de un hombre, ser humano, ¿sí? Que tiene que ir a hacer necesidad y cuantas cosas que hizo. ¿Sí? Pero claramente, al hombre le gusta creer lo que quiere creer, pero no quiere creer a Carlos. Por eso es que están pasando tantas cosas en el mundo. Porque cada quien quiere creer y quiere hacer su voluntad y no quieren hacer la voluntad de Kadosh Baruj Hu, quieren ser, ¿verdad? Pensar que son más sabios que Dios, que son más, ¿verdad? Tienen más conocimiento que Dios, que tienen más entendimiento que Dios. Y se ven que piensan que sin Hashem, ¿verdad? No necesito la ayuda de Dios. Si le pedimos ayuda a Kadosh Baruj Hu, confiemos en ese milagro que Él va a hacer. Tengo que creer en el milagro. No puedo vivir de milagro, pero sé que la vida es un milagro. Todo lo que ocurre a mi alrededor es un milagro. Porque todo está controlado por Akadosh Baruj Hu. Pero si yo quiero vivir bajo una naturaleza, pues voy a pensar que el cambio climático, sí, los terremotos, las lluvias por aquí, hasta allá, pues eso es naturaleza. Entonces estoy diciendo que Hashem no tiene nada que ver con la creación. O mejor dicho, no creo que haya un Dios. No creo que haya un Dios. Así que vemos que lo que sucedió, ¿sí? Es que en consecuencia Hashem cambió la manera de conducirlo y el pueblo de Israel se vio que obligado a conquistar la tierra de la misma manera en que luchan todos los pueblos. Claro, Hashem nos ayudó, ¿sí? Hashem nos ayudó, pero una cosa es que Hashem me ayude y otra cosa es que haga un milagro sobrenatural. Hashem lo habló, yo entregaré, no digo ustedes van a luchar. En ningún momento yo he escuchado eso en la Santa Verdad, en la Toira, acá sí, en la Sagrada Toira, ¿sí? Que Hashem haya dicho en algún momento que nosotros íbamos a conquistar. Él dijo, yo entregaré la tierra de Israel, ¿sí? A una tierra que emana leche y miel, ¿sí? Así que vemos que Hashem le desagradó esa actitud, esa falta de unidad, esa falta de confianza en él.
Después que todo lo que él hizo, pensar, muchos pensarían que fue natural todo, ¿sí? Que el milagro que hubo fue natural, que nos sacaron de Egipto, que era el momento, que todo era natural. Así que vemos que por esto está escrito en día para ti. Hashem le estaba diciendo a Moshe que ese acto del pueblo de Israel debilitó su fuerza y lo hizo descender de nivel, pasando de un nivel milagroso a un nivel natural. Esa Kadosh Baruj Hu el que ayuda. Pero tenemos que confiar, por eso dice, ve, envía para ti. Hashem, no, como le está diciendo a Moshe, no me agrada lo que estás pidiéndome, pero ya que lo están pidiendo, muy bien, por donde quieres ir, por ahí desde el cielo te guío. ¿Sí? Pero eso no significa que eso es la tienda, lo que realmente Hashem quiere. Claro, que todo es la voluntad de Akadosh Baruj, todo, ¿sí? Pero también la voluntad de Akadosh Baruj es que también sabemos tomar las decisiones correctas, ¿sí? Porque si yo me voy a basar en lo que Hashem, esa es la voluntad de Dios, que la persona se enferme. Pero Hashem quiere que también la persona que luche por su salud, ¿sí? Haga tefiló, siga su tratamiento, pero que no es el tratamiento que le va a sanar, es Hashem. Entonces, si la persona pone la fe en el tratamiento, ¿sí? Entonces Hashem dice, pues, entonces, ¿qué, verdad? Pusiste la fe en el tratamiento, porque el tratamiento te ayude, ¿sí? A veces la persona dice, no, yo voy a hacer las cosas, yo confío, no es este medicamento Hashem. Gracias, porque yo sé que a través de este medicamento tú me vas a ayudar. Y eso son dos cosas diferentes. ¿Sí? ¿Sí? Claro, ¿por qué? Porque no estamos en los tiempos de nuestros antepasados, ¿sí? Que la presencia divina estaba mucho más, ¿sí? Más fuerte. Hoy en día, con tantas transgresiones, pues claramente es muy, ¿verdad? Muy fuerte, o no, ¿verdad? No es imposible, pero fuerte poder presenciar la Shejina. Así que vemos que José, inclusive, que era un gran sadí, fue castigado por decirle pero, al ministro de los encaseadores, ¿sí? El copero, que recordara ante el faraón, ¿verdad? Que lo recordara ante el faraón el bien que le había hecho al interpretar su sueño para que lo sacaran de la prisión. ¿Por qué José confió? ¿Por qué pasó con José? Sabemos que todo lo que pasó en su vida fue Hashem, inclusive, ¿sí? Le dio gracia en Putifar, ¿sí? En el jefe de lo del faraón, ¿sí? De Putifar. So, le dio gracia con el carcelero, todo lo que hacía Joseph florecía. Inclusive José mismo se lo dijo al faraón. No soy yo el que va a interpretar tus sueños, sino es Dios. ¿Qué pasó aquí entonces? ¿Por qué José confió en un ser humano? Lo dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Sí? Tenemos que confiar en el Kadosh Baruj Hu, solamente en Hashem, en ese ser que tú no puedes ver. ¿Sí? En él es el que tienes que confiar. ¿Sí? Por eso vemos que las personas que confían en hombres se maldicen, porque ponen su confianza en hombres, en el gobierno, en el presidente, en el ministro, en aquello, en lo otro, como está haciendo a Israel, que está confiando en el presidente de los Estados Unidos, y eso le desagrada a Estados Unidos. Entonces debe de ayudarnos, lo que estamos retrocediendo, debe ser fuertes, estamos cayendo en qué? En debilidad. Por eso la persona que piensa que puede luchar con esa era su mala inclinación por sí solo, está débil. Una persona que cae, ¿verdad? Está débil, ¿sí?
Y claramente Yesara lo va a vencer. Porque la persona necesita la fuerza de Hashem. Nosotros somos débiles, somos seres humanos. Ni aun la persona que haga buen ejercicio y tenga la verdad, que sea fisiculturista, también es débil. Todo ser humano es débil. Quien nos da la fuerza es Akadosh Baruj Hu. Si Hashem no nos da la energía, si no nos da la salud, si no nos da, sí, si no nos ayuda, seríamos realmente presa fácil para ella. Seríamos presa fácil. Así que vemos que nos preguntamos qué pasó aquí. Sabemos que entonces Hashem no le agradó la actitud, o sea, el proceder que hizo Yosef, y entonces lo dejó 2 años más. ¿Sí? ¿Y por qué 2 años más? Posiblemente, ¿sí? Porque eran que había interpretado 2 sueños. Pero ¿por qué no pedirle el favor al, al panadero? Si a los dos le interpretó el sueño. Porque sabía que el panadero no lo podía ayudar. ¿Por qué? Porque el decreto que tenía el panadero era muerte. Y, ¿verdad? Que era el cumpleaños del faraón. Y el decreto del copero era vida. ¿Qué hizo ahí? Confiar en hombre. Como este no me puede ayudar, el otro sí me puede ayudar. Y perdió la fuerza. Perdió, se canceló, se volvió débil, un hombre que era fuerte. Porque todo lo que le pasó era sobrenatural. No fue porque yo era muy bonito y era pelaje bonito y cara bonita, ya, cayó el pan de Putify, y pero era un muchacho muy bonito y todo. Sí, te voy a poner aquí. No, era un esclavo. En Egipcio lo veían como menos. No, pero un hombre, mira, que un hombre tan importante, ¿verdad? Era del faraón, ¿sí? Iba a tomar el esclavo y lo iba a poner así tan sencillo. Sí, mira, no, me ponía bien bonito y todo, te la voy a poner, sí, como jefe de la casa, ¿sí? Y te voy a dar la autoridad aquí, menos que no toca a mi esposo. Tienes, ¿verdad? Eres el jefe de todo, menos no toca a mí. Es lo único que tienes restringido. Lo demás, pensamos que eso es natural, no, esa es la voluntad de Hashem. Sí, es sobre milagros, Hashem le dio gracia. Fue la voluntad de Hashem que eso sucediera. Entonces vemos que para 2 años eran las dos personas, ¿sí? Que él había revelado eso. Porque los dos soñaron en el mismo momento. No fue que uno soñó antes y después el otro soñó después. No, el mismo momento. Diferentes sueños. Su Hashem lo estaba probando. ¿Por qué no confiar en mí? Por tanto que confiaste en esos dos hombres, uno lo rechazaste porque no te podía ayudar y el otro pensando que te iba a ayudar tampoco lo permitió. Porque quien te va a ayudar es a Kadosh Baraj. Más, ni el médico. Una persona puede ir al médico y allá le pueden decir, mira, tienes una gran enfermedad de cáncer. Y el médico puede hacer muchas cosas. Y la persona poniendo allá confianza en los medicamentos sin contar con Hashem. La confianza en los medicamentos con el médico, pues claramente la persona el cáncer le va a ganar. Si hace todas las cosas diferentes. Hashem entonces puso la confianza en el cada grupo. ¿Sí? No, Hashem, tú eres el que me vas a sanar, no el medicamento. Yo confío en ti y yo creo en el milagro que voy a recibir. Y se mantiene firme, ¿sí? Como la roca, ¿sí? Entonces viene siendo que Shelah, ¿sí? Fuerte, ¿sí? Porque puso confianza plena en nosotros. A pesar de que las circunstancias no se reflejen que eso pueda suceder, ¿sí?
Pero acá, ¿verdad? Ella se va a tratar de ponerle dudas, pero esa persona firme, fuerte. El único que tiene el poder de sanarme no es el medicamento, eres tú, tú. Solamente tú. Muchas personas han perdido las batallas porque se tiran solitos, ¿sí? Como si pudieran vencer, como si tuvieran el poder, el conocimiento, ¿sí? Se entregan, se arrodillan delante de los médicos, delante del hombre, ¿sí? Debe de que, ¿verdad? ¿Verdad? Humillarse así. Así que vemos que esto no se entiende porque podemos pensar que las palabras pronunciadas por José constituyen inclusive esfuerzo natural que la persona debe efectuar para salvarse, o incluso podemos considerar que José hizo bien al pedirle que le recordara ante el faraón, porque de esta manera manifestó su esfuerzo para salir de la cárcel. ¿Sí? Podemos decir, pues no hizo su escalud, ¿sí? Su esfuerzo, pero el punto es que confió en uno, el otro lo rechazó, porque no les va a poder ayudar. ¿Sí? Pero mira lo que pasó. Él está diciendo, a José le dice al copero, ¿sí? José le dice al copero, ¿entiendes? Como que yo te ayudé, acuérdate de mí. Inclusive quien ayudó al copero fue a dos por uno, fue José. Inclusive, porque la mosca volaba y se quedó ahí, no fue porque la mosca vino y se puso en la copa del faraón, ¿sí? No, fue que Hashem envió la mosca para que cayera en la copa del. Claro, si yo lo voy a ver de una forma natural, pues voy a pensar que la mosca estaba volando y fue, y cayó en la copa del faraón. Y el copero pues no se dio de cuenta, el faraón la vio, ¿sí? Y claramente lo puso en la cárcel al copero. Es Hashem el que lo hizo, ¿sí? Para que se cumpliera todo lo demás. Porque si José no hubiese revelado los sueños que reveló, no hubiese tenido, ¿sí? A cada Baruj sabe todo lo que hace. So, el faraón necesitaba una persona que le revelara los sueños que tuvo de las, ¿verdad? De las siete vacas gordas y flacas y de las mentiras malas y bonitas, ¿sí? Pero vemos que a Kadosh Barjú le acortó a todos los, ¿verdad? Todos los ministros, hechiceros y todos los de Egipto, le cortó todo el entendimiento. Nadie podía, uno decía que se iba a casar con siete hijas del rey, siete reinos, otro decía una otra barbaridad, otro decía otra, pero a Kadosh Barjú le hacía sentir al faraón una incomodidad. Ese no, eso no tiene que ver nada con el sueño. Entonces, ¿sí? Sabemos que el copero Hashem lo iba a usar. Claro que lo iba a usar. ¿Sí? Claro. Pero como yo sé, puso su confianza antes de que Hashem hiciera las cosas. ¿Sí? Entonces fue porque ¿verdad? Fracasó en ese momento. Y sabemos que ¿quién le habló al faraón? El copero. Cuando nadie, ¿verdad? Nadie podía, el copero se dirigió al faraón. Mira, conozco a un hombre así, 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 así. Y realmente, ¿verdad? Me reveló un sueño igual que el panadero, ¿sí? Entonces el faraón mandó, pero no fue que el copero, ¿sí? Todo era, como le digo, todo era toda la voluntad de cada grupo. La mosca llegó a la copa, el copero llegó hasta el lugar, pero ¿quién era el que estaba más cerca de el faraón? ¿Era el copero o era el panadero? ¿Sí? Era el copero que estaba más cerca del faraón, no el copero. Digo, no el panadero. El panadero estaba en su, ¿verdad? En la cocina, por así decirlo. O sea, el copero era el que estaba al lado del faraón. ¿Sí?
Entonces vemos que la mosca llegó, porque si el copero no hubiese caído en la cárcel, no le hubiese podido, ¿verdad? Hashem no hubiese enviado ese sueño, no le hubiese dado la interpretación a José, entonces José no hubiese salido nunca de la cárcel y no se podía haber completado el propósito. Lo mismo que pasó cuando José llegó a través de sus hermanos. ¿Sí? Llegó, fue vendido, Hashem lo cuidó, inclusive habían, ¿verdad? Fragancias, aromas bonitas para que él no se sintiera mal y pasó de aquí a allá hasta que llegó a Egipto. Inclusive no terminó tanto siendo esclavo, porque enseguida lo llevaron a donde, a la casa de Potifar. Y después de ahí lo que pasó con la esposa de Potifar lo llevaron a qué? A la cárcel, pero ahí en la cárcel todo florecía. Hasta lo volvieron jefe. ¿Sí? Así que vemos que por qué Hashem, ¿verdad? Que por qué José fue castigado. Vemos que es posible aducir que todo lo que sucedió con José se dio de una manera milagrosa y no natural. ¿Sí? Como les acabé de explicar. No fue la naturaleza que vino el amor, que se pegó y vino acá, ¿sí? ¿No? Porque Hashem envió la mosca, el faraón la vio, puso el copero en la cárcel, el panadero, todo era la voluntad de Akadosh Baruj Hu, y el que más cerca estaba era el copero. Cuando llegó la voluntad, eso hubiese pasado mucho antes. Pero como ya Hashem sabía que José iba a cometer ese error, entonces, a la vuelta. Lo mismo vemos con David Amelech. David Amelech fue todo diferente. No estoy diciendo que yo sé, ¿verdad? No nos podemos equivocar, ¿sí? Bien. Y yo sé yo sé Hazarí, es un gran justo, no es un justo, un gran justo, ¿sí? Así lo llama la historia, un gran justo. Una persona justa no significa que nunca se equivoque, ¿sí? Claro, él reconoció que se había equivocado, ¿sí? Haber puesto su confianza y haber esperado, ¿sí? Haber consultado con Dios. Esto es lo que tú quieres, ¿sí? Y eso es lo que vemos con David. Vemos que en el libro de Samuel, David luchó toda su guerra por fuera de los límites de la naturaleza y vio grandes milagros en todas sus batallas. David era un hombre pequeño, pequeño, y pudo vencer a un león, a un oso y a un gigante. Y decimos, pudo vencer. Así lo decimos, pudo vencer como si fuera la naturaleza, como si David Amelech tuviera la fuerza, el poder de haberlo hecho. No, no. David ganó la guerra por voluntad de Hashem, por la fuerza de Hashem. Imagínense un hombre tan pequeño con un oso tan grande, y más cuando se levanta, y más furioso. Pero David Amela iba detrás de qué. Enseguida se le iba una oveja y dejaba el rebaño, y iba, ¿sí? Cuidando los Hashem, y iba a buscar la oveja. Pero fue Hashem el que le dio esa fuerza sobrenatural para vencer al oso, para desgarrar a un león, para con una onda tirarle una piedra y vencer a Goliat. No fue el ejército estaba paralizado con Saúl Amela, estaba paralizado. Wow, ese hombre. Pero David dijo, no, tú has desafiado al ejército, ¿verdad? Al Dios del ejército de Israel. No le dijo, tú has desafiado a Israel. No le dijo, tú has desafiado al rey Saúl. Pero tú has desafiado al Dios del ejército de Israel. Ponía a David, Amel le ponía a Hashem en todo momento primero. Y no hacía nada hasta que no consultara con el Kadosh Baruj Hu las cosas. El día 15. ¿Sí? Hasta que no consultara con el Kadosh Baruj Hu, él no hacía absolutamente nada. Estamos terminando. Con esto termino. Así que vemos que en un momento, ¿sí? David Amelech, ¿sí? Tuvo la oportunidad que llegaron unos enviados al rey David y le dijeron que el pueblo filisteo se estaba preparando para salir a luchar
contra el pueblo de Israel. Y vemos que David de inmediato no fue a tomar su iniciativa, no, yo soy el rey y voy a hacer estas cosas y voy aquí, no, porque yo soy el hombre más inteligente, ¿sí? Porque soy el más fuerte, porque puede vencer a un gigante y todo. ¿No? ¿Qué hizo David? David en vez fue a consultar Urim de Tumim, ¿sí? Las tablas. La tabla que llevaba aquí, ¿sí? El pectoral, perdón, ¿sí? Gracias. Fue a consultar. Pero no estaba consultando, ¿sí? Eso es como hablar con Hashem a través de él. ¿Qué pasó? Él quería que, para saber si debía prepararse para salir a la guerra, o era Hashem, ¿verdad? Y Hashem le dijo, perdón, que debería esperar cerca de los árboles y solamente cuando sintiera que se movían las hojas, debía salir a enfrentarse de nuevo. Por eso Saúl Amelech tuvo muchos problemas y tuvo fracasos en su, ¿verdad? En su plan, ¿verdad? En su servicio. Por eso el profeta Samuel, ¿sí? Se molestó con él. Cuando, ¿verdad? El profeta le dijo, espera hasta que yo llegue para hacer el holocausto, ¿verdad? Y dije después, como Saúl, ¿por qué tú te tardaste? ¿Sí? ¿Y qué le dijo Samuel? Tenías que haber esperado a que yo llegara, porque eso fue lo que Hashem me habló, que te dijera. Tienes que haber esperado. No hacer las cosas por ti mismo. No hacer tu voluntad. No eres el rey. Por encima de ti hay otro rey que es el que manda todo. Ese rey te puso como rey, aunque te veías muy pequeño. ¿Por qué no escuchaste la voluntad de Dios? ¿Por qué no escuchaste sus palabras? Lo mismo pasó con Amalek. Hizo hacer su propia y fracasó. Cuando queremos hacer nuestra voluntad y no acatar las órdenes de Hashem, vamos a estar fracasando, fracasa y fracasa y fracasa y fracasa. Pero cuando tomamos iniciativa y volvemos a Hashem y aprendemos a hacer su voluntad, comenzamos a tener temor y realmente no me mueva hasta que Hashem no me diga que me mueva, entonces ahí tendré éxito. Y David Amelech, ¿qué pasó? David obedeció la boca de Hashem, ¿verdad? Que le ordenó, las palabras que Hashem le ordenó, y a pesar de que los filisteos se acercaban, y de que sus soldados querían levantarse y salir a luchar contra ellos, permaneció en el lugar esperando que llegara la señal divina para salir a la guerra. David no fue que estaban acercándose, los filisteos se estaban acercando, vamos a salir. No, David siguió exactamente lo que Hashem le ordenó. Hasta, ¿sí? Hasta que no sienta que se muevan las hojas, no debes de salir a enfrentar a él. Como las hojas no se estaban moviendo, entonces no podía atacar, porque había una señal que Hashem le dio, porque quien iba a vencer esos filisteos no era David, era Hashem a través de él. Porque somos utensilios en las manos de Dios. Entonces vemos que Midrash cuenta que las hojas de los árboles solo comenzaron a moverse cuando solamente había un paso de distancia entre David y sus hombres los filisteos. Y las puntas de su espada casi llegaban a él. Imagínense, el filisteo está bien cerquita, el enemigo está bien cerquita y quiero atacar. Quiero atacar. Por eso es que, ¿por qué está habiendo tanta situación con esto que está pasando? Porque el gobierno está actuando por su propia fuerza, por su propia mano, y no por la voluntad de Dios. ¿Sí? Si consultaran con Hashem, ya esos enemigos hubiesen caído.
no hubiera ninguna, ¿verdad? Ninguna, nadie lastimado en Israel. Nadie. Pero quieren hacer las cosas a su modo y no al modo de nuestro Dios. Si se levantara un profeta hoy día, realmente no se cansaría de decir a Israel la reprimenda que tendría que decir. Porque están actuando incorrectamente, no bajo la voluntad. Y cuando uno no quiere hacer la voluntad de Hashem, Hashem se queda callado. No habla. Ahora, si quieres hacer la voluntad de Hashem, entonces la y te dirige. Y vas a tener éxito en todo lo que hagas. Así que por eso vemos que entonces David y sus hombres salieron a la guerra y vencieron al ejército de Filisteo. Y a partir de esto, ¿sí? Aprendemos que cuando la persona manifiesta su disposición a ser conducida de manera sobrenatural bajo la voluntad de Hashem, entonces Hashem le otorga una protección especial y le permite entonces superar a todos sus enemigos sin que precise acudir a actividades normales. Claro, Hashem. Bueno, hijos. Así que debemos de confiar. Inclusive Joshua tuvo éxito. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Joshua? No consultó cuando el pueblo, la primera vez, Joshua Ben Nun, ¿sí? Fue y, ¿verdad? Los de Jericó. A ella le dice, vas a darle 7 vueltas, vas a tocar las trompetas, ¿sí? Los levitas van a tocar las trompetas en el momento, ¿sí? Que dan la verdad. Cada vez que pasen van a tocar las trompetas, van a hacer esto. Y entonces siguieron esas instrucciones cuando las murallas cayeron. Pero cuando se levantó ahí, ¿sí? Pidieron salir porque se sentía, nosotros somos fuera, está aquí y allá. Sí, y Joshua Bendún no salió a consultar a Hashem, por eso que el pueblo falló. Porque se pensaban que vencieron a Jericó por su propia fuerza posiblemente, por la naturaleza, y no por algo sobrenatural. Las murallas de Jericó no se cayeron porque la tierra tembló, fue porque Hashem hizo que se cayera. Entonces el pueblo, ¿sí? Muchos soldados perecieron, por no haber consultado a cada uno. Así que por eso hay que consultar. ¿Sí? Mira la diferencia. Fue elegido para seguir, ¿verdad? El pueblo de Israel. Y esto requiere una explicación, porque vemos que él envió espías antes de ir a luchar con Jericó. ¿Y por qué Josué decidió enviar espías, especialmente teniendo en cuenta que ya había sucedido algo con los espías anteriores? Podemos decir que Josué pensó que el pueblo le pediría enviar espías, lo cual hubiera sido con una intención no tan pura, pero en consecuencia se adelantó y envió él mismo a los espías para calmar el corazón del pueblo. Josué envió a Pinjas, a quien se consideraba como el profeta Eliau, y era como un ángel, ¿sí? Y Caleb Ben Yufén, que se protegió a sí mismo y no se unió a los otros espías cuando ellos hablaron la Shonará de la tierra. ¿Sí? Porque él no buscó protección de nadie, buscó la protección de Hashem. Él fue a la escuela de Malpela a buscar la protección de cada grupo. O sea, no confió en él quiso, a pesar de que Moshe hablaba con Dios cara a cara, pero él quiso directamente a pedir ayuda a Chile. ¿Sí? Y por eso vemos que en ese caso, ¿sí? En ese caso, ellos, ¿verdad? Estos dos espías no llegaron con mala información. Ellos sabían que Hashem era el que iba a hacer el milagro. Pero había algo interesante aquí, y con esto termino. Había algo interesante aquí. Estaba raro. Estaba una persona que había creído en Akadosh Baruj Hu por sobre todos sus dioses. Ella sabía que había un Dios muy poderoso. Inclusive ella no vio la partición del mal ni lo de Jordán, solamente lo escuchó y creyó así. Tanto que fue su fe tan poderosa que fue la esposa de Josué y de ella salieron.
Y cuando se cayeron las murallas de Jerusalén, de Jericó, perdón, a Shalom, se cayeron las murallas de Jericó, ¿sí? ¿Qué pasó? Su casa se quedó de pie, no le pasó nada. Así que aquí aprendemos cuán poderoso es mantener una fe en Akadosh Baruj Hu. Ella no dudaba, ella no vio nada, ¿sí? Así que si realmente queremos ver milagros en nuestra vida, tenemos que creer realmente que Hashem va a hacer el milagro sin pensar en otras cosas, ¿sí? No ponerle, no pensar que las cosas van a ser por la naturaleza, por lo natural, sino porque Hashem lo va a hacer de una forma sobrenatural por encima de lo natural, ¿sí? Porque si me baso solamente por lo natural, no voy a ver ningún milagro. Porque la naturaleza y lo natural no tiene fuerza ni tiene poder, es débil. Pero cuando pongo mi confianza plena y completa en él, entonces me convierto en una persona shelah, fuerte. Y puedo ver que el mundo, ¿verdad? Que todas las murallas se caen, ¿sí? Todos mis enemigos se van a caer. Pero yo me mantendré firme como el árbol que está sembrado al lado del río y florece, y sus frutos son agradables y buenos. A Kadosh Baruj Hu lo cuide mucho, gracias a Kadosh Baruj Hu, que es el que me ayuda, ¿sí? No soy yo, hijos. Si no fuera porque Hashem me ayuda a dar estas clases, ¿sí? No pudiera darlas, ¿sí? Así que yo, ¿verdad? Le debo mucho a Kadosh Baruj Hu, y gracias a todos ustedes por haber estado esta noche. Así que mañana nos vemos, ya estamos cerquita de Shabbat, Baruch Hashem. Así que no se lo olvide, el junio 29 ya, mañana con el favor de Hashem voy a compartiendo la tercera feria nuativa de Urituar, que vamos a tener el junio 29, comenzando a las 11 de la mañana, hora de México. Así que los espero y pues mañana con el favor de Hashem pues nos veremos nuevamente. Que tengan excelente noche. Baruch atah Adonai, Leolam Bae, amén, amén. Le damos gracias a nuestro amado rabino David Pinto y a todos ustedes que están haciendo todo el de la vida. Salud para todos y todo lo bueno desde el cielo. Será